Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Diego. Vamos a hablar de Los viajes de Sullivan, película de Preston Sturges, película de 1941. Es importante anotar el año porque lo que hace esta película es muy valiente. Es muy valiente para su época, es muy valiente para su género. Para su época es muy valiente porque, si te das cuenta, Diego, esta película... Bueno, dos avisos. Primero, que esto es un vídeo de la revista Acción. Y segundo, que este vídeo tiene spoilers, porque tiene que tenerlos, porque Diego ya ha visto la película y demás. Y una disculpa, como siempre. Gracias por la paciencia, Diego. He tardado en hacer esta videocrítica, pero bueno, el proceso, el tiempo que lleva, la agenda de trabajo, etcétera, es lo que ha impuesto este tipo de ritmo tan lento en la videocrítica a la carta, que por cierto ya vamos concluyendo. Entonces, volviendo al tema, digo, película valiente, comedia valiente. Para mí es una de las comedias más valientes de la historia del cine. Y como digo, primero en 1941, su manera de plantear su argumento, su desarrollo, su forma de contar la historia, pues es, digamos, poco habitual, por no decir absolutamente novedosa, aparentemente. Y digo aparentemente porque en la comedia, desde los tiempos de Charles Chaplin, siempre ha habido un pozo de tristeza, un pozo de drama, pero digamos que estaban más intercalados, ¿no? Lo que hace Preston Sturges en esta película es coger el relevo de los clásicos de Chaplin, en mi opinión, como pueden ser Tiempos modernos, por ejemplo, y desde ese relevo, desde ese recorrido de los vagabundos en cuanto a origen temático de la historia, de la gente sin hogar en Estados Unidos, los descartados e ignorados del sistema capitalista estadounidense, pues Preston Sturges construye una fábula donde su primera parte es puro homenaje a todos los códigos de la comedia imperantes en ese momento, pero en el minuto 41, más o menos, da un giro hacia lo dramático, da un giro hacia una mirada amarga sobre aquello que nos está contando. Digamos que se acaba la fiesta, Diego, y empieza el drama. Y con el drama empieza una mirada que ese giro, ese volantazo que pega la película, porque tú has puesto, Sturges nos ha puesto como espectadores dentro de un código que es de comedia, de fiesta, de celebración, de absurdo, de screwball comedy mezclada con slapstick comedy, esa comedia de enredo con su arranque más o menos sentimental, y de repente eso pega un volantazo muy poco habitual en un Hollywood que siempre tiende a ser conservador, y más aún en los años 40, tiende a ser conservador en cuanto a las estructuras que maneja para sus productos. No le gusta dar sorpresas al espectador, sino que le gusta dar aquello que el espectador está convencido de que va a consumir a través de la cartelería, promoción y demás. Pues pega un volantazo y te mete en un drama. Y no es un drama del personaje protagonista, porque eso no tendría tampoco, en mi opinión, mucho mérito. No, sobre el drama del personaje protagonista, drama entre comillas, que se ha buscado él mismo, este director iluso del que hablaremos ahora, sobre ese drama se impone el drama social, el drama general de la sociedad, el drama del país, el drama de la gente sin hogar, el drama de los vagabundos. Y añadido a eso, el drama de los presos. Como he dicho, va a haber spoilers, porque Diego ha visto la película y por lo tanto no tengo ningún problema en desvelar nada. Entonces, digamos que en esa parte final, que son unos 20 minutos más o menos,
en la prisión, esa parte final del protagonista en la prisión, se advierte claramente una intencionalidad de crítica social muy subrayada, que está hablando de temas que en 1941 son poco habituales, por no decir directamente tabú en Estados Unidos. Y el director hace una cosa interesante, la hace 2 veces. El director hace una cosa interesante. Ya la había anticipado antes, en la parte, digamos, que he dicho que es el giro dramático a partir del minuto 41, donde nos muestra pues una especie de iglesia o de misión, con además en una secuencia de montaje donde gira el drama y empieza a dominar la música sin diálogo. En esa secuencia nos muestra, dentro de la iglesia, nos muestra a todos los sinagogas, digamos, que se van reuniendo en ese local, algunos dormidos, de marcados rasgos hispanos, algunos afroamericanos y una mayoría de personajes caucásicos, blancos. Y eso es toda una declaración de principios, en el sentido de que te está diciendo que la sociedad estadounidense, te lo está diciendo en 1941, está compuesta por distintas culturas, es multicultural y no está practicando la segregación que se practicaba en ese momento en el país, en algunos estados del país, pero en general en la mayoría del país, un poco como concepto, ¿no? Esa segregación, blancos barra negros, blancos barra hispanos, digamos que esa manera de separar a la gente es lo que está criticando el director. Y te está diciendo que cuando son los descartados de la sociedad, no tienen ningún problema en mezclarse. Que ese concepto de separar, segregar, no está en las partes, digamos, en los momentos y en las clases de alguna manera rechazadas, en los vagabundos, en los sin hogar, en la gente que está en el paro, muchas veces robando para comer, etcétera, y recorriendo el país. Todo el tema de la Gran Depresión no está en esa gente, está en otras clases más altas, por decirlo así. Claro, decir eso al público estadounidense que paga su entrada para ir a ver una comedia, pues hay que echarle valor, y repetir eso. Y ya no dejarlo caer, digamos, a partir del minuto 41, sino subrayarlo con rotulador de trazo gordo, como lo hace nuevamente en una iglesia, nuevamente con un predicador, una iglesia que claramente es una iglesia, en principio, segregada, que de alguna forma es el punto de reunión de los afroamericanos de una zona pantanosa, que cuando te hace el plano desde fuera parece que vas a entrar en una fase de película de terror dentro de la película, y que está jugando con ese juego de sorprender, porque esa especie de iglesia, casi diría yo que gótica, cuando entramos dentro de ella, es todo lo contrario, es un lugar de acogida, es un lugar cálido, es un lugar con un niño que baja una pantalla para ver una película de dibujos animados con Mickey Mouse y con Pluto, con el perro Pluto, una película de Disney. Pues digamos que juega esa parte de contrario, ¿no? Es decir, lo que has visto desde fuera, las apariencias engañan. Lo que ves desde fuera, que es una iglesia gótica, a la cual le mete además un plano donde está el guardia de prisión en sombra, con la escopeta y tal, y después pasan los presos encadenados en sombra por delante de esa iglesia, te juega cómo ha cambiado el código. Es decir, la primera vez que ves la iglesia tú piensas, ¿esto ahora qué va a ser? ¿Una película de terror? ¿Qué ocurre dentro de esa iglesia siniestra? Cuando entras en la iglesia, siguiente paso, entrar en la iglesia y ver que es un lugar donde la gente se reúne
un lugar con mucha luz, un lugar de calidez, de acogida. Y el siguiente plano de los presos, la sombra de los presos pasándote, lo que te está diciendo es, te está invitando a cambiar tu manera de pensar las cosas. Las apariencias engañan. Y cuando los reos, cuando los presos entran en la iglesia, donde está todos, les dejan las dos primeras filas, y ahí ese gesto de dejar las dos primeras filas está muy... Es que Preston Sturges no solo era un gran director, sino que también era un gran guionista. Ese gesto de dejar las dos primeras filas que digamos que plantea el predicador de la zona, el sacerdote de la iglesia y demás, ese gesto es una manera de subrayar esa idea de la segregación, pero no porque el reverendo quiera segregar a los blancos de su feligresía afroamericana. No es eso. Es justo lo contrario. Es decir, es dejarles que ocupen los primeros puestos. Dejarles que estén en los mejores puestos. Porque ellos están todavía peor que nosotros. Ellos están más rechazados. Ellos están más vapuleados. Ellos están más maltratados por el sistema. Y ese dejarles los primeros puestos a los que, digamos, y esta es la filosofía que creo yo que plantea la película, los que han sido rechazados más allá de los grandes rechazados y segregados, que son los afroamericanos, y el hecho de que el director te ponga una secuencia en la cual todos se están riendo, te está diciendo claramente que todos somos iguales. Y por si no te ha quedado claro, te lo dice por un diálogo del propio sacerdote, que en un momento determinado de su diálogo te dice precisamente eso. Es decir, todos somos iguales. Es decir, porque todos somos iguales a los ojos de Dios, dice. Y como dijo él, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Es de más claro el agua. Este mensaje, soltar este mensaje, en un momento en Estados Unidos, en 1941, este mensaje contra la segregación, este mensaje contra el racismo, pero también este mensaje contra esa estructura de felicidad capitalista que vende el cine, pues es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta pues esa valentía, ¿no?, que tiene que reunir el director y guionista para plantear esto en una pantalla, en una producción de estudio con 2 estrellas. Hay que decir que en lo que se refiere a estrellato, si revisas, Diego, los carteles de la película, hay una clara intencionalidad de estudio de convertirla en una película de Veronica Lake en lugar de una película de Joel McCrea, porque en ese momento Veronica Lake, que además ha forjado una especie de pareja en el cine negro bastante taquillera y bastante popular con Alan Ladd en varias películas, pues es la estrella dominante en ese territorio de la fama, del estrellato, de los 2 que hay en la película. Y Joel McCrea, que es un hombre que creo que era un actor, no lo creo yo, cualquier aficionado al cine lo sabe, que era uno de los actores más competentes de su generación. Sin embargo, era uno de estos actores que, por algún extraño motivo, no consigue destacar a nivel de otros compañeros que tienen como más relumbrón, ¿no? Es decir, por ejemplo, fíjate, yo me estaba acordando, a ver, aquí se necesita a Joel McCrea. Preston Sturges necesita a Joel McCrea. No puede poner a un Clark Gable, y voy a pensar en otras películas de comedia, ¿no? En Sucedió una noche, por ejemplo, y demás. No te puede poner a Clark Gable, no te puede poner a Cary Grant, no te puede poner a Cary Grant. Cary Grant tiene un punto de picaresca que este personaje no puede ponerte. No, porque este personaje es un bobo total. Y Cary Grant, incluso cuando hace el bobo, por ejemplo en Arsénico por compasión, incluso ahí sigue saliéndole el puntito pícaro. Y como cínico, como es lo que tenía Cary Grant, era su estilo, su elegancia y ese punto pícaro, ¿no? Entonces, no te puede poner a Cary Grant, no te puede poner a Clark Gable, no te puede poner a un galán a hacer esto. Y desde luego,
yo me fijo, por ejemplo, pienso mucho cuando veo esta película, hubiera sido una película para William Holden. Sí, pero fíjate, si sigues un poco, Diego, lo que es el cine clásico estadounidense, como William Holden aparece en algunas películas en calidad de secundario, pero rápidamente sale disparado al estrellato. El tema de Joel McCrea es que siempre estuvo presente, mantiene una carrera bastante equilibrada, pero muy constante. No monótona, pero sí muy constante. O sea, es un tipo eficaz delante de la cámara, es un tipo que los estudios valoran como un protagonista eficaz. Tiene películas como, por ejemplo, Juntos hasta la muerte y demás, que son muy notables, y por supuesto Los viajes de Sullivan, pero digamos que no llega a dar ese salto de trampolín hacia el estrellato que sí que pega en un momento determinado William Holden, ¿no? Entonces es justo el tipo de personaje de actor que encaja, porque además, ¿cuál hubiera sido la alternativa para Preston Sturges aquí? Pues hubiera sido un Henry Fonda, por ejemplo. Podría haberlo hecho Henry Fonda. Porque Henry Fonda era esa estrella que además de ser estrella tenía esa segunda velocidad como actor. Y podría haberlo hecho. Y en otra línea, a un estilo más Capra, lo hubiera hecho bastante bien Gary Cooper, por ejemplo, ¿no? Y probablemente algunas de estas cartas se podrían haber barajado en este proyecto, pero creo que McCrea es el tipo adecuado para este trabajo. Es el tipo más adecuado para este trabajo. Porque tiene ese punto de ser estrella reconocida en el momento, sin dejar de ser una representación con el que el público puede empatizar a nivel persona. O sea, es no estar delante de una estrella, ¿no? Sino estar delante de un tipo que sí, que es un actor, que sí, que es un protagonista, pero que tiene una clave de persona. Y además, digamos que no tiene esa imagen, tiene una imagen de tipo cercano al público, lo cual le servía muy bien para protagonizar westerns, por ejemplo. Siempre daba un tono de humanidad. ¿Ese tono de humanidad está en Henry Fonda? Sí, pero de otra manera. Hay algo en Fonda que en algún momento de su gesto y de su interpretación sube 3 peldaños al nivel de icono, de estrella, de metáfora, de alegoría del heroísmo o del antiheroísmo y demás. Además, Henry Fonda había protagonizado con John Ford, protagoniza Las uvas de la ira. Y Las uvas de la ira, digamos que ahí es un personaje que lo está pasando bastante peor, incluso en algunos casos, que el personaje de Joel McCrea en esta película, en algunos momentos, pero que es, cuando tú ves aparecer a Henry Fonda en esos planos de John Ford, siempre tiene ese punto de John Ford de la mitificación, del antihéroe, que es lo que Preston Sturges no quería para Joel McCrea. Porque Joel McCrea, cuando empieza la película, su personaje de Sullivan, que es el que da título a la película, es un imbécil. Es claramente un imbécil. Está definido como un imbécil. Porque es un tipo iluso que, como le dicen los dos productores, le dicen, ¿y qué sabes tú cuando has comido tú en una lata, cuando has estado tú tirado en la calle? ¿Tú qué sabes de todo eso? ¿Y por qué quieres hablar de eso si no conoces nada? Y en su viaje, el viaje es ese, al final reconocer que él es demasiado feliz y demasiado acomodado y demasiado capitalista y tiene demasiada pasta como para poder reflejar en la pantalla lo que es vivir en los caminos, lo que es vivir en las calles, lo que es vivir sin hogar y sin empleo. Entonces, toda la película va de eso, de ese viaje del imbécil a cobrar conciencia de su propia imbecilidad y de su propia falacia ilusa, que de alguna manera aquí entra también un poco lo que es la valentía de la película. En el fondo es una crónica y un retrato y una radiografía de lo que pensaban y de lo que seguramente estaban los mentideros y en las charlas entre los directores estadounidenses, pues durante toda la etapa de la Gran Depresión y en todos los años 30 y en los años 40, ¿no? Es decir, cuando hay una guerra, cuando la gente está muriendo, cuando la gente está en la calle. Hay que decir que esto lo menciona bastante el personaje de Sullivan al principio, y está aludiendo a la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de 1941. Pues parece como algo obsceno hacer comedias y hacer reír a la gente, y lo que te muestra la película es que es justo lo contrario, es decir, que hay una capacidad para entretener, para unificar y para igualar a la gente desde el dolor
que todos ellos sienten en una comedia y en un puñado de risas que han conseguido arrancarles las imágenes de la película. Y no subrayar la tragedia, o sea, no convertir la tragedia en una máscara, en definitiva, para limpiar conciencias de todo un sistema como es el de Hollywood y demás. O sea, que la película tiene mucha tralla, ya te has dado cuenta de ello, por supuesto, Diego, y por eso también me imagino que la has pedido. Y está, yo diría que es la crítica más ácida de algunas ilusiones o fantasías o fábulas de Hollywood, del Hollywood dorado, es la crítica más ácida junto con El crepúsculo de los dioses, Sunset Boulevard, de Billy Wilder, que también la ha comentado, es justo la película que he comentado justo antes de esta en otra videocrítica a la carta. Son dos retratos de Hollywood, este más, vamos a llamarlo así, más en clave de comedia amable, de enredo y tal, al principio, pero después al final, o sea, no al final, sino en su segunda parte, a partir del minuto 41, bastante dura y demás, junto con, ya digo, del nivel de la de Sunset Boulevard, del nivel de la película de Billy Wilder, ¿no? Pero vuelvo a lo que estaba diciendo, es decir, tú ves la cartelería y todo el destacado, toda la figura principal, es los juegos de palabras incluso, ponen al mando de la promoción y de la película a Veronica Lake. Y Joel McCrea, aunque está de protagonista y mantiene su protagonismo, y aunque su personaje es el que da nombre a la película, sin embargo parece que está en la cartelería, en la promoción, como en un segundo término, lo cual es, en mi opinión, significativo de pues, ese nivel que podía tener Veronica Lake en este caso, ¿no? Hay que decir que Veronica Lake oficia como catalizador de una manera, sobre todo en una clave, en la fase, porque esta película va como por fases, ¿no? Tiene una fase inicial, si te das cuenta, Diego, que es una fase inicial de comedia slapstick, de la comedia del cine mudo, de la comedia de carrera-persecución. De hecho, hay una carrera de persecución entre esa especie de caravana que va siguiendo al personaje de Sullivan y de la cual este quiere largarse, quiere quitarse de encima esa sombra, y entonces coge el coche de ese niño que dice que está aprendiendo, que lo ha construido él mismo, y es un personaje caricaturesco, exagerado, el personaje del niño. Un coche que ha construido este chaval con 4 chapas y unas ruedas y 4 o 5 cosas más, que está aprendiendo a conducir tanques ligeros. Y entonces se produce esa secuencia de persecución a cámara rápida, típica de las slapstick comedy, típica con los típicos chistes de esa fase, que son pues el tartazo en la cara en el cocinero afroamericano, lo cual también, a ver, aquí no me quiero pasar, aquí podría estar sobreinterpretando. Yo creo que lo que Preston Sturges busca es el chiste, simplemente, el chiste visual de la slapstick comedy, porque ya en el principio de la película, en el cartel que aparece, te ha avisado que esta película es un homenaje a los grandes cómicos, a los grandes payasos, a los grandes humoristas que nos hacen reír y todo esto. Y entonces lo que va a hacer al principio, en la primera parte de su película, hasta el minuto 41, es hacer, digamos, un homenaje / recorrido por los distintos registros de comedia, y aludiendo incluso a algunos directores como a Lubitsch, por los distintos registros de comedia que ha manejado el cine, desde la comedia muda hasta los primeros tiempos y la primera década del cine sonoro de los años 30. Y que maneja en los años 40 también. Entonces, digamos, en este recorrido, pues te está haciendo un juego de slapstick y forma parte del slapstick el recurso del tartazo en la cara al personaje. Pero claro, que ese tartazo se lo lleve este cocinero afroamericano, pues siempre nos permitiría a lo mejor especular, y insisto, esto es pura especulación, con que hay una segunda intención, ¿no? Porque ya sabemos este método el método Al Jolson, ¿no? De actor blanco, o el método intolerancia de Griffith, actor blanco que interpreta a un personaje afroamericano con el rostro maquillado, pues eso, como de negro, ¿no? Esa especie de apropiación cultural, y que ha sido criticada, y que el propio Al Jolson, que era una superestrella en los 50, pues ha sido después criticado por esto y tal.
Y ahí, en 1941, tenemos a Preston Sturges haciendo lo contrario, es decir, el actor afroamericano que recibe un tartazo y tiene todo el rostro blanco. Es como buscar lo contrario de esa costumbre de poner el rostro en negro de actores blancos, cuando en realidad lo suyo hubiera sido coger un actor afroamericano, ¿no? Creo que eso forma parte un poco, esto está, ya digo, en el primero, o sea que habría como 3 alusiones al asunto que estábamos hablando de segregación, racismo, etcétera, apropiación cultural, etcétera. Lo cual hace que todo esto, por otra parte, Los viajes de Sullivan sea una película muy moderna, porque de los temas que habla, desgraciadamente, no han desaparecido la gente sin hogar, desgraciadamente no ha desaparecido el paro, desgraciadamente no ha desaparecido esa estratificación social que se plantea en nuestro mundo, como se planteaba en el mundo en el que surge esta película en el 41, en el que se estrena en el 41. Entonces, dentro de ese esquema, pues te mete todo un homenaje al principio, va por fases, pero por fases de comedia, de homenaje a la comedia cronológicamente ordenados. Es decir, primero Slapstick Comedy, la película de carrera-persecución, la película de tartazos en la cara, la película de gente moviéndose dentro de los vehículos que van persiguiéndose a toda velocidad. Después entra en la fase, que es la fase de Veronica Lake, que es la fase de comedia de enredo, de screwball comedy, de guerra de sexos. Es una fase en la que Veronica Lake está en un papel que en algún momento podemos equiparar. No equiparar. Está mal empleado el término, no es equiparar. Creo que no pueden equipararse. Pero sí que está en un rol similar de catalizador del personaje masculino, como el que tiene, por ejemplo, Katharine Hepburn en La fiera de mi niña, frente a Cary Grant, por poner un ejemplo. Entonces, está en ese juego de servir como motor de la historia, de servir como conciencia del personaje, de servir. Hay que decir que en un momento dado, Diego, cuando Joel McCrea decide que la experiencia ha terminado, que ya ha tenido bastante, no es él el que ha tenido bastante, sino es cuando levantan la tapadera de ese cubo de basura, los dos, y ella se le queda mirando y él ya dice, yo ya no puedo seguir con esto, pero es que además no puedo hacer que ella siga con esto, con lo cual se da media vuelta, salen corriendo y vuelven a la vida acomodada que tiene él normalmente, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Veronica Lake jugando un poco como catalizador, como premio, todo completamente sexista, todo completamente patriarcal, todo lo que queráis. Pero digamos que es curioso, ¿no? Este fenómeno de cómo ella pues sirve como principal elemento de refuerzo del personaje protagonista masculino, y sin embargo es ella la que figura como protagonista o como principal elemento promocional dentro de toda la cartelería y demás que se produce en la película, ¿no? Como digo, pasa Preston Sturges a la fase de slapstick comedy, de la comedia muda de carrera de persecución, a la screwball comedy, de la comedia de enredo y demás, con todo el tema de la mujer, lo que tiene liado este director Sullivan con su mujer, con la que se casó para evadir impuestos. Es decir, es que las críticas, ya digo, Sturges era un gran director, pero además era un gran guionista. Que es un gran director se ve porque en este cambio que tenemos del homenaje a la comedia que está haciendo en su primera parte, cuando entra en la segunda parte empieza a brillar más todavía su capacidad, su talento como director. Cuando atacan todas las secuencias por la noche, cuando atacan a Joel McCrea, que el tipo ya está anticipándole lo que va a ocurrir. El tipo viene subiendo, digamos, por esa calle, ese túnel, y queda detrás de las escaleras como si estuviera ya casi en la cárcel, con alusiones a cárcel, con las sombras y demás. Antes de que sea golpeado y le roben el dinero y todo esto. Y ahí entra un poco un tono el giro hacia lo siniestro funciona, como funciona el giro hacia lo dramático, precisamente porque Sturges es un gran director, no solo un gran guionista. Y entonces, pues es un poco el planteamiento de decir, bueno, esta película está escrita por un tipo muy competente, pero además esta película está dirigida por un tipo más que competente, como era Sturges, ¿no? Que tiene además otras películas maravillosas como El Gran Machinti, por ejemplo, o El Milagro de Morgan Creek, y dentro de la dirección llega a firmar, pues no solo esta película, no solo Los viajes de Sullivan,
sino Las tres noches de Eva. Las tres noches de Eva, que es también se estrena también en 1941, es una película más ligera, pero que tiene esa segunda lectura siempre que tenían las películas de Preston Sturges. Yo creo que con Las tres noches de Eva y con Los viajes de Sullivan, este tipo, después tiene Salve héroe victorioso, que también tiene una segunda lectura potente del 44. En fin, tiene como una trilogía de películas que le convierten en uno de los maestros de la comedia en Estados Unidos como director, ¿no? Y en ese sentido, me parece que también la película esta se articula como una especie de columna vertebral de esta trilogía, ¿no? Dentro de su filmografía. Entonces, y pasando un poco a la propia película, pues hombre, lo que decía, he dicho al minuto 41, me corrijo ahora porque tengo aquí la nota, en realidad es el minuto 48, es justo el minuto 48 de la película, cuando la película cambia radicalmente de tono, con esa secuencia de montaje que después de la comedia introduce el drama, pero de una manera radical, y el tono lo da la música a partir de ese momento, pero también el ángulo y el picado de la cámara sobre los personajes, que es cuando empiezan a ver la realidad de la gente sin hogar. Se acabaron las bromas. Y esto lo va a subrayar mucho con esa angulación de cámara, ¿no? Y donde la música sustituye al diálogo. La música es la que nos cuenta y la que nos da ese tono, ese cambio de tono. Con el juego de las sombras de ellos dos se convierten en sombras frente al verdadero problema. Su historia deja de ser la principal para convertirse en la historia de toda esa gente que está viviendo en la calle. Y esa capacidad para moverse del sonoro al cine mudo y del mudo al sonoro, que inevitablemente, como he dicho, trae ecos de Chaplin, de Charles Chaplin, de Charlotte, del Pequeño Vagabundo y de Tiempos Modernos. El final de Tiempos Modernos creo que es un leitmotiv para esta película y para este director continuamente en Los viajes de Sullivan. Hay un momento que me llama mucho la atención, que es, ahí, no digo que sea un guiño, pero sí que hay, cuando ellos van los dos y quedan frente a un lago, con esa luz del lago y tal, a mí, por lo menos me recuerda Amanecer, de Murnau. Amanecer, que fue la película en la que el maestro del cine alemán Murnau pasó a Estados Unidos, su primera película americana, su primera película estadounidense, Amanecer, que fue también película muy influyente en la filmografía, por ejemplo, de John Ford. Y esta película, que no envejece, pues tiene otros registros de guiño y demás, ¿no? Por ejemplo, a mí, esta película dedicada a los humoristas, a los cómicos, a los payasos, al cine cómico, incluye citas, he dicho antes a Lubitsch, también incluye citas a Capra en su diálogo, a Frank Capra. Tiene también ese juego que he dicho de guiño a Murnau, pero tiene un puntito Billy Wilder, y es como Billy Wilder amarga al final. O sea, en Billy Wilder sí que encontramos siempre, y he citado antes precisamente Sunset Boulevard, ese punto de comedia que se convierte en amargura, en drama, ¿no? Que te congela algo hay, ese tema de John Lloyd Sullivan, el protagonista presentado como el califa de la comedia, algo hay del humor absurdo, de la road movie, de la película de itinerario, aunque en realidad creo que no es tanto un itinerario físico, porque además este tipo cada vez que sale suele acabar otra vez en Hollywood, en Los Ángeles. Sistemáticamente vuelve a Hollywood, y él mismo lo dice en el diálogo, el propio protagonista dice, parece como si todo me estuviera obligando a volver a este punto y diciéndome que yo no pinto nada en ese otro mundo, y es verdad. Y está reconociendo a la película continuamente a través de su guión su andamiaje y sus puntos frágiles, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, en la película siempre hay una chica, es que usted no va al cine, te ha metido a Veronica Lake. Y después, en todo lo que son alusiones, como digo, a la propia comedia, a su propio entramado de comedia, o por ejemplo esto que dice de una y otra vez me está mandando al mismo sitio. Te está hablando precisamente de esa especie de autoconsciencia de la comedia, del propio guionista, hablando de sus recursos para esto, ¿no? Digamos que tiene esa especie de juego con el género,
pero también tiene ese punto, esa segunda parte de segundo punto dramático, ¿no? Y entonces te puedes encontrar diálogos como, por ejemplo, lo que es la premisa social de la película, la crítica social de la película, que está expuesta en distintos personajes, pero por ejemplo cuando esta especie de mayordomo que tiene el protagonista al principio le expresa que cree que es una vergüenza, que no le gusta nada eso de que esté como intentando de alguna manera parodiar o camuflar o convertir en atractivo morboso la pobreza y el tema de la gente que está sin trabajo, que está viviendo en la calle. Sullivan le dice al otro empleado que tiene para que le haga todo en casa y no tenga que hacer casi nada. Le dice, de vez en cuando se pone muy dramático. Y el otro tipo le contesta, sí, siempre está leyendo, señor. Es decir, esta especie de dardos que lanza Preston Sturges a su público, ¿no? Es decir, siempre está leyendo, se pone muy dramático, es decir, tiene conciencia social. Tener conciencia social es ponerse dramático, según Sullivan, y tener conciencia social nace, según el otro personaje, de leer demasiado, ¿no? Entonces, digamos que ese juego que tiene desde el diálogo está también presente un poco en eso, ¿no? Y creo que todo esto, además, en la principal influencia de esta película, en películas posteriores, todo esto lo heredan los hermanos Coen. Sobre todo en una película que en origen tiene el mismo título de la película que quiere rodar el director Sullivan, ¿no? Que es Hermano, ¿dónde estás? Los Coen, los hermanos Coen, no me quiero equivocar con el año, en el año 2000 estrenan precisamente una película cuyo título original es esa, Hermano, ¿dónde estás? Que es el mismo título de la película que quería rodar Sullivan, con un drama social y todo esto, ¿no? Y en realidad esa película es Oh Brother. Oh Brother es una de las películas más divertidas y para mí de las mejores películas de los hermanos Coen, protagonizada por George Clooney y John Turturro y Tim Blake Nelson. Y es una película muy ambientada un poco en esa misma época de los viajes de Sullivan. Es otra película de itinerario. Es una película que se ha dicho que tiene también... Yo te recomiendo que la veas si no la has visto, Diego. Es una película que tiene también, digamos, ecos, sirenas y demás. El propio personaje de George Clooney se dice que es una especie de Ulises de la mitología griega y demás, ¿no? Ulises Odiseo, del protagonista de la Odisea, de Homero. Y es curioso, ¿no? Porque no es curioso, es que es el mismo título. Es decir, está claro el guiño de los hermanos Coen a esta película clave que a ellos parece haberles influido mucho. Así que en los viajes de Sullivan, si la revisas, si la repasas otra vez, y si empiezas a ver películas de los hermanos Coen, seguramente vas a encontrar muchas claves que te conducen un poco a la influencia que tiene esta película en las películas de los hermanos Coen, ¿no? Y en general, yo creo que hemos hecho un repaso de todo lo que quería comentar. La película como reflexión, que arranca como reflexión del papel del cine en la sociedad, y siempre con esos guiños, ¿no? A ver, en la clave de todo esto está en qué es para el director lo más importante de su película. Yo creo que para él lo más importante es el mensaje. El mensaje de... Pero ¿el mensaje sobre qué? Primero, hay un doble mensaje. Hay un mensaje de reflexión y concienciación del espectador o espectadora sobre lo que está viendo en la pantalla, sobre hasta qué punto somos segregadores, racistas, ignoramos a los sin hogar, ignoramos a los que no están en nuestra clase y sobre todo vivimos en una opulencia que desconocemos que es una opulencia. Es muy bueno el momento en que Sullivan entra con ella, Sullivan con su traje, con su disfraz de vagabundo, entra con Veronica Lake en su mansión y le enseña la mansión. Le dice, mira, ahí está la piscina, aquí tenemos barbacoa, aquí tengo una cancha de tenis y allí tengo... Entonces se queda así y dice, no, ahí no tengo nada. Es decir, esa opulencia en la que vivimos sin saberlo.
Y ahí hay una crítica clara al tema del capitalismo, porque de hecho al principio, cuando la película empieza con esa especie de pelea en el tren totalmente dinámica y tal, que dices, ¿esta película es una comedia o esto qué es? Porque parece una pelea, esa especie de sátira, ¿no? Desde el principio, cuando aparece Sullivan y con muy mala leche, Sullivan queda iluminado por el foco del proyector y es como si hubiera tenido una revelación. Y te habla de ese materialismo que nos domina en general y en el que perdemos la conciencia, ¿no? o la capacidad para reflexionar sobre la realidad. Entonces el tipo llega y ahí iluminado con su foco de luz en la película, suelta su discurso, al principio estoy hablando, y dice que es una sátira sobre la ingenuidad, una especie de simbolismo. Esa pelea en el tren es un simbolismo, el capital y el trabajo se destruyen mutuamente. Una lección moral. Y ahí está la ingenuidad del creador, ¿no? Esa especie de turista que se mete en la tragedia ajena para retratarla. Y eso pasa hoy en día en muchos documentales, y eso es algo de lo que hay que advertir a la gente, a los directores y directoras que se meten en esos mundos, ¿no? Que siempre hay que mantener ese respeto. Y creo que en eso también es valiente la película, porque Los viajes de Sullivan está continuamente en la frontera de la parodia, en la frontera de la falta de respeto, en la frontera pero con todo. Es decir, no es una película que se autocensure. Eso hace que sea mucho más moderna que, vamos a decirlo claro, esta película es mucho más moderna que el 90% de las comedias que nos están llegando últimamente, que son comedias dóciles, comedias domesticadas, comedias light, comedias asustadas de ser criticadas, agredidas en redes sociales o en lo que sea. Pero hay que decir una cosa: en ningún momento esta comedia es insultante. Siempre es una comedia inteligente y nunca insulta a nadie. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de autorreflexión, de saberse lo que es. Conoce su propia identidad, conoce su propio espíritu, su propia alma, y a partir de ahí el director no está explotando el tema, sino que está sirviendo al tema. Y cita a Capra. Yo creo que en Capra hay más explotación morbosa de estos asuntos. Y en Preston Sturges, en Los viajes de Sullivan, lo que es un ejercicio muy inteligente, muy valiente dentro de la comedia, para poder entrar y saltar sobre charcos sin salpicar malamente a nadie que no sea la propia película. Es decir, su manera de construir el humor es una manera elegante de construir el humor, pero más importante que la elegancia es el respeto. Y creo que la película se articula sobre el respeto. Porque si no, no podemos llegar a esa reflexión que decíamos por parte del público, que busca por parte del público. Y desde ese respeto está criticando también las producciones de Hollywood, está criticando también a los creadores ilusos que, cobrando un pastizal y viviendo en un casoplón, se dedican a intentar retratar la dureza de la vida de personajes segregados y de personajes marginados y de personajes expulsados de esta especie de Olimpo que vivimos, capitalista consumista, la mayoría del público y tal, y para despertar conciencias y tranquilizar su propia conciencia, dicho sea de paso. Bien, pues todo esto lo está criticando, pero es que todo esto es perfectamente válido en la actualidad. Y esta película es moderna. Yo diría que esta película es moderna desde el respeto, que es actual desde el respeto. Y eso es lo más importante. Porque si pierdes el respeto, todo lo demás que hagas se va al carajo. Ya no tiene sentido. Ya se te ha caído todo el edificio, todo el castillo de naipes que has construido se te ha venido al suelo. Bueno, Diego, pues te da un poco algunas claves que yo veo de esta película. Espero que te hayan servido. Y con unas coincidirás, con otras no. Y sobre todo vuelvo a agradecerte desde el respeto, la paciencia que has tenido. Yo lo siento haber tardado tanto en hacer la crítica. No voy a volver a explicar lo de siempre, pero bueno, que sepas que estas críticas, tanto tú como el resto de la gente que las ha pedido, se hacen con mucho cariño y dedicándoles todo el tiempo necesario para que de verdad podamos agradecer el esfuerzo que habéis hecho en pedir la crítica y darnos la oportunidad de ver estos clásicos del cine. Nos vemos en otra, Diego. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series.
con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.